Por eso, al estilo Prometeo, nos atrevemos a ir a robar el fuego a los dioses. Y si es preciso aceptar las consecuencias punitivas o excluyentes que suelen aparecer cuando realizamos un acto de farresía, palabra griega. ¿Cuál es la palabra? Farresía. Farresía es una palabra griega que significa hablar con franqueza, ¿no? Yo pregunté con farresía. Palabra griega que utilizaban los antiguos para hablar con franqueza y que utiliza el último Michel Foucault, que reivindicó como una categoría que nos permite reinterpretar el ejercicio discursivo en el coraje de decir la verdad. En este caso, al decir nuestra verdad sobre Marx, mostrar su vigencia en el contexto de la globalización, corremos el riesgo de parecer ligeramente repetitivos, porque el tema ha sido abordado ya por varios pensadores marxistas y por sus críticos. Por ejemplo, Jorge Veraza señala que, cito, en El Capital, crítica de la economía política, Marx ilustró sus argumentos con situaciones históricas inglesas, tanto de la acumulación de capital desarrollada como de la acumulación originaria de capital. No obstante que estos argumentos fueron generales, tanto espacial como temporalmente, son aplicables a otros países y a toda la época de la existencia del capitalismo, no solo al siglo XIX. Veraza 2012. Así nos podríamos preguntar ¿por qué esta pretensión de universalidad con respecto a Marx? Y también podríamos cuestionarnos por qué la vigencia del pensamiento del filósofo alemán. Precisamente mediante este breve ensayo nos proponemos responder ambas preguntas. Aunque nos anime tan solo decir lo que pensamos sin querer imponer nuestra perspectiva como una verdad única e irreversible. En efecto, con la honrosa excepción de este evento, en el contexto académico venezolano actual, en el que se desconoce la profundidad de la obra de Marx, se le niega, se le distorsiona, se le invisibiliza, se le difama, se le considera superado o, entre comillas, perro muerto. O simplemente se le utiliza como fundamento de una mera consigna o dispositivo oficial. Nos empeñamos en mostrar su vigencia en el pleno siglo XXI, en el año del bicentenario de su nacimiento, para dar cuenta del mundo que nos rodea. El mundo globalizado, el mundo de las grandes corporaciones transnacionales y del capitalismo salvaje. Recordemos que hacia el final de su vida, Marx exclamó que si el marxismo era la distorsión de su propio pensamiento, entonces él no era marxista. Le hace la biografía que está Merin, por ejemplo. Este episodio en la vida de Marx revela no solo la incomprensión de la época con respecto a su pensamiento crítico, sino a los intereses egoístas de la lógica del capitalismo que Marx desmontó brillantemente. Pero también este episodio mostró una tendencia antagónica a dogmatizar y a tergiversar a la vez el pensamiento de Marx por parte de sus contemporáneos y posteriores seguidores. Por cierto, este hecho en la vida de Marx está lejos de representar las polémicas políticas y los debates hermenéuticos que suscita el modelo marxista en tanto modelo epistemológico, heterogéneo, histórico y autocrítico. No se deben confundir los debates teóricos y políticos que confrontaron las tendencias en el seno del marxismo, en la Segunda Internacional o en la actualidad, con las lecturas anticomunistas o caricaturescas de la obra de Marx. En fin, la lección aprendida es que por razones estrictamente ideológicas, las imposturas intelectuales tienden a distorsionar a Marx para desacreditarlo. Si se trata de hacer justicia al pensamiento de Marx, ya es harto conocido el precio que Marx tuvo que pagar por pensar de otro modo y escribir su crítica de la economía política. Una vida de penuria que le impidió levantar a su familia en condiciones idóneas y sufrir la muerte de sus hijos por la exclusión económica a la que fue sometido. En efecto, a pesar de las dificultades, Marx conservó lo mejor de su entendimiento, lo mejor de su talento para desenmascarar
la rapacidad de la burguesía en la sociedad capitalista y para explicar cómo funciona la lógica del capital como modo de producción y de acuerdo a la ley del valor. Ahora bien, no es precisamente por paria o aristócrata como queremos rendirle homenaje al filósofo alemán. No se trata de un asunto biográfico o una historia del personaje. En realidad, lo que realmente nos interesa es mostrar la vigencia de su pensamiento en dos ideas que el autor plantea para pensar la acumulación capitalista, la acumulación originaria, su genealogía oscura y que están plenamente vigentes en el mundo globalizado. Primero, no es posible la producción de riqueza, de concentración de capitales, sin que se produzca a la vez una depauperación de la fuerza de trabajo que la produce. Es decir, no hay plusvalía, no hay ganancia sin la explotación de las fuerzas sociales productivas. La riqueza necesariamente genera pobreza. Dicho en términos dialécticos, la producción es consumo y el consumo es producción. Porque en la composición del capital intervienen dos factores determinantes, fuerza de trabajo y capital. Pero el capital requiere de la fuerza de trabajo para generar plusvalía, ya que el capital no se reproduce solo y al trabajador se le va la vida en el tiempo necesario de producción de la mercancía. Segundo, al estudiar la historia real de la acumulación originaria, se nos ponen en evidencia las trampas, decretos, usurpaciones, ventajismos, expropiaciones, robos avalados legalmente, exenciones a la ley, que sirvieron a la burguesía como clase para cambiar las relaciones sociales de producción. De esta manera surgió el capitalismo y se consolidó la burguesía como clase dominante en la modernidad. Este proceso de proletarización del campesinado se prolongó paulatinamente y se consolidó con la división social del trabajo. En otras palabras, cuando Marx señala que la historia se ha hecho con sangre, no se refiere solamente a las guerras colonizadoras y opresivas de la lucha de clases, sino también a toda la agresión vertiginosa, depredadora que la burguesía ejerció contra el campesinado, las comunas, los pequeños y medianos productores en el proceso histórico de la acumulación originaria. Con esta reflexión, Marx irrumpe contra el relato de John Locke y Adam Smith, que presenta la acumulación originaria como un cuento idílico de la libre competencia, el trabajo individual o la propensión natural al cambio. Sin embargo, surge la interrogante, ¿qué tiene que ver todo esto con la globalización? Respuesta, muchísimo, porque la tendencia en el mundo, con el neoliberalismo a la cabeza, es a la profundización de la pobreza y de la desigualdad social. Hoy en día, en el desarrollo de la globalización, la tendencia es que haya muchísimos más pobres y menos ricos. Obviamente se ha profundizado la brecha de la desigualdad social. Como advierte el subtítulo del libro, El precio de la desigualdad, el 1% de la población tiene lo que el 99% necesita, véase Stiglitz 2012. En otras palabras, cito a otro autor, hoy el mundo no está ya habitado por fantasmas, sino por realidades abrumadoras, entre ellas una globalización en manos de los consorcios transnacionales y multinacionales de los centros del capital financiero y de sus agentes. Flores Olé y Mariña Flores, 1999. Tal como Marx lo visualizó, la tendencia en el capitalismo globalizado es a la concentración de capitales en pocas manos. Cada vez más las grandes corporaciones se fusionan, absorbiendo a las pequeñas, medianas y grandes empresas nacionales. De allí que en el mundo actual hay unas pocas corporaciones transnacionales que se cartelizan algunas veces para repartirse el mercado producto relevante y geográfico mundial. Aunque en la actualidad el presidente Trump está impulsando una guerra de aranceles que aumenta la presión internacional del comercio entre China y Estados Unidos. Entre paréntesis, contradicciones no antagónicas del capitalismo. Ahora bien, volviendo a Marx, en el capítulo 23, la Ley General de la Acumulación Capitalista de su magna obra, me refiero al Capital por supuesto,
El autor supone la demanda creciente de fuerza de trabajo. Cuando hace su ceteris paribus, manteniendo al igual las otras variables, cito a Marx: el acrecentamiento del capital implica el incremento de su parte constitutiva variable, o sea, de lo que se convierte en fuerza de trabajo. Una parte del plusvalor transformado en pluscapital tiene que reconvertirse siempre en capital variable o fondo suplementario de trabajo. Si suponemos que a condiciones en los demás iguales, la composición del capital se mantiene inalterada, esto es, que para poner en movimiento determinada masa de medios de producción o capital constante, se requiere siempre la misma masa de trabajo, es evidente que la demanda de trabajo y el fondo de subsistencia de los obreros crecerán en proporción al capital, y tanto más rápidamente crezca él. Digamos que este sería en principio el mejor escenario que se le presenta a la clase asalariada, ya que las exigencias en el proceso de acumulación compleja demandan más capital variable que es la fuerza de trabajo de la cual dispone el capitalista. De hecho, Marx advierte que, cito a Marx, la escala de la acumulación se puede ampliar súbitamente solo con variar la distribución de plusvalor o del plusproducto en capital por rédito. Cabe la posibilidad de que las necesidades de acumulación del capital sobrepujen el acrecentamiento de la fuerza de trabajo o del número de obreros, y de que la demanda de obreros supere su oferta, a raíz de lo cual los salarios pueden aumentar. Fin de la cita, Marx, ¿no? Pero inmediatamente se nos aclara el panorama, pues aún en esas circunstancias, la más favorable a los trabajadores permanece su relación de dependencia con el capital, ya que, cito otra vez a Marx, esta relación de dependencia solo aumenta en extensión, es decir, la esfera de explotación y dominación del capital se limita a expandirse junto a las dimensiones de este y el número de sus súbditos. Evidentemente como ironía lo dice Marx, ¿no? Los súbditos. Fin de la cita. ¿Y qué ocurre en tiempos de globalización? Bueno, se presenta el peor escenario para la clase trabajadora. Hay una desvalorización de la fuerza de trabajo porque el crecimiento de la población está muy por encima del crecimiento exponencial de la acumulación de capital. Como ya sabemos, esto genera el ejército industrial de reserva, y este factor es determinante en los países donde hay sobrepoblación. Además, la internacionalización de los capitales convierte al mundo en un solo mercado. ¿Acaso no fue Marx quien dijo que el capital no tiene fronteras? En fin, comienza la cacería mundial por buscar la mano de obra más barata. Entonces recordamos la diferencia que establece Marx entre plusvalía absoluta, relativa y extraordinaria. Y sin duda, todo indica que la sobrepoblación de los países favorece la plusvalía extraordinaria, pues el tiempo necesario de producción de la mercancía se minimiza ante una mayor productividad que llega a niveles superlativos. Por ejemplo, China, México, Brasil, India, Rusia son países sobrepoblados cuya producción representa la masa más grande de fuerza de trabajo que haya tenido la humanidad en la historia. En consecuencia, el capitalismo globalizado maximiza sus ganancias a costa de la degradación del valor de la fuerza de trabajo. En este mismo orden de ideas, nos encontramos con las afirmaciones de David Harvey, quien se pregunta, cito a Harvey, es un estudioso de Marx, ¿cuáles son entonces el propósito y la validez de cuanto Marx expone en el libro primero del Capital? Viene a decir que si el mundo funcionara de esa forma, el resultado sería el creciente empobrecimiento de los trabajadores asalariados. Si se nos pregunta si vemos elementos de verdad en esa conclusión, la respuesta es sin duda afirmativa. Si observamos las fábricas de Indonesia, Bangladesh, Vietnam o Guatemala. En esos países las reservas latentes de mano de obra se ven movilizadas en condiciones de terrible brutalidad. De hecho, se constata allí todo el tormento laboral, entre comillas, del que habla Marx
Además, uno de los hechos más señalados de los últimos 30 años o así de prácticas y políticas neoliberales es que las desigualdades de ingresos han aumentado vertiginosamente y que han surgido 1.000 millonarios en todas partes, entre paréntesis, India, México, China, Rusia, haciendo de la imagen de la acumulación de riqueza un polo y de miseria en otro una metáfora muy convincente como descripción auténtica de las condiciones del capitalismo global contemporáneo. Mejor dicho, imposible. No en vano Harvey ha dedicado toda una vida a estudiar el capital. Esta es la verdad de la que les hablábamos al principio de nuestra exposición. En efecto, Harvey es tan solo un ejemplo de muchos pensadores marxistas que piensan de igual modo, pero no deja de ser curioso la tenacidad con la que encara el problema, aún a costa de no gozar siempre de la aprobación de los poderosos. Por eso hemos acudido a la herramienta Foucaultiana de la farresía para advertir que se requiere cierto coraje para hablar con franqueza acerca de estos asuntos como lo hizo Marx. Y en cuanto a las pretensiones de universalidad de las conclusiones a las que arribó el filósofo alemán, Harvey va más allá de mostrar la validez y la vigencia del pensamiento de Marx. Cito nuevamente a Harvey: se ha producido una enorme expansión del proletariado en todo el mundo al quedar de 1.000 millones de personas desposeídas de su base económica anterior e incorporarse al proletariado, bien a causa de la destrucción del modo de vida rural y la economía campesina, entre paréntesis, como en Latinoamérica y el sur de Asia, o debido a la acción directa del gobierno, entre paréntesis, como en China y Asia Oriental en general. El resultado predecible de todo esto ha sido que la clase obrera de los centros tradicionales de acumulación de capital no se ha mejorado, no ha mejorado su suerte. Los asombrosos aumentos de riqueza han ido a parar al 1% más rico de la población, y entre paréntesis, y más aún proporcionalmente al 0,1% más rico. La puesta en marcha del proyecto neoliberal nos ha retrotraído a un mundo en el que el análisis del libro primero del Capital es cada vez más relevante. Entonces quizás, fin de la cita, haya sido Harvey o Stiglitz quien nos avale este atrevimiento de reivindicar la vigencia de Marx en los tiempos de la globalización. Pero sin duda, el agobiado Marx hurgó la bestia del capitalismo de tal manera que para comprender la lógica del modo de producción capitalista resulta ineludible acudir al apoyo de la inmensidad de su pensamiento. En fin, con respecto a este ensayo, nos aproximamos a la globalización desde el punto de vista estrictamente económico para resaltar la importancia de la acumulación capitalista y originaria como categoría de Marx que tiene plena vigencia. Y como el tiempo no se detiene ni por amor ni por dinero, esta reflexión continuará.